Luego del estreno de la película Aliens dirigida por James Cameron, había quedado bastante claro que el xenomorfo y lo que su universo ofrecía tenía el potencial de volverse una franquicia muy exitosa y por consecuente beneficiosa para el estudio. Lastimosamente, las secuelas Alien 3 y Alien Resurrection, a diferencia de las películas anteriores, tuvieron y tienen hasta el día de hoy una recepción bastante mixta debido a varios elementos que las alejan del pedestal en el que los fans ubican a las dos primeras cintas. Como dice el título, en el video de hoy voy a analizar ambas películas y tratar de entender el por qué son tan controversiales, qué las hizo tan diferentes de las anteriores y también, si se puede, cuál es mejor. Antes de empezar a hablar de Alien 3, creo que es importante recordar de qué manera concluyó la película anterior. Aliens, a pesar de ese enfoque tan distinto, supo tomar los elementos de la primera película y potenciarlos sin que estos perdieran su identidad. Eso, sumado a una evolución tan orgánica de la protagonista Ripley, nos da una película de acción y suspenso increíble, concluyendo la historia con un final feliz, por así decirlo. Aunque la segunda película demostró cómo el universo de Alien puede adaptarse sin problemas a dos géneros diferentes, las condiciones en las que terminan las dos primeras películas no son iguales, ya que al final de la cinta original de 1979, el personaje de Ripley como única sobreviviente deja el camino libre para continuar su historia sin muchas limitaciones. Todos sus compañeros murieron, la criatura fue destruida y ella está a salvo. Mientras que en la segunda película, Ripley logra vencer a la reina Alien y salvar a Newt, volviéndolo un final más optimista que la película anterior. Aunque pueda parecer algo obvio señalar que ambas cintas terminan de forma diferente, es importante reconocer que el final de Aliens crea algunas limitaciones a la hora de continuar la historia. La más importante siendo el personaje de Newt. Quiero aclarar que no me estoy quejando del personaje o de su rol en la película, todo lo contrario. La relación de Ripley y Newt fue uno de los puntos más importantes en la cinta, ya que se conecta bastante con el trauma de la protagonista al perder a su hija, y cómo el salvar a esta niña se siente como una segunda oportunidad. Es debido al fuerte vínculo que existe entre los personajes, que a la hora de continuar la historia, dicho vínculo no se puede ignorar como si nada, ya que se vuelve parte importante en el desarrollo de Ripley. Caso contrario al final de la primera película, donde su destino es más incierto y por lo tanto, da más libertad a la hora de seguir desarrollando a su personaje, y es exactamente eso lo que vemos en la segunda película. Entonces la pregunta es, ¿cómo se continúa a partir de ahí? En Alien de 1979, el personaje de Ripley fue presentado correctamente. En Aliens de 1986 se le dio un desarrollo ligado a su vínculo con el personaje de Newt, se marca una dirección y uno como espectador espera que la historia siga por ese rumbo. Es por eso que resulta tan chocante el inicio de Alien 3, donde descubrimos que Newt y los otros personajes murieron. Una de las decisiones más controversiales de la franquicia, sin duda, ya que el personaje de Newt, que había sido la motivación de Ripley en el tramo final, en esta película simplemente fue descartado. No solo es el hecho de que el personaje haya muerto lo que resulta chocante, sino el cómo es presentado en la película. Todo pasa demasiado rápido y nos obliga a asumir este hecho como el nuevo punto de partida para Alien 3. ¿Fue una mala decisión matar al personaje de Newt y al cabo Hicks? Yo opino que no necesariamente. Aunque seguir con la historia de Newt y Ripley hubiera sido lo más lógico, no veo nada de malo en que se exploren nuevas dimensiones para el personaje principal, y para que esto sea posible es necesario plantear conflictos nuevos o situaciones que no hayamos visto previamente. El problema real que noto yo con el inicio de Alien 3 es lo abrupta y lo poco natural que se siente en la transición entre ambas películas. Mientras que en Aliens, James Cameron nos dio un momento para asimilar la situación actual, en Alien 3 saltamos directamente al nuevo escenario donde tendrá lugar la historia. El inicio de esta película es raro, ya que en la historia para el personaje de Ripley esto es una continuación directa y al mismo tiempo se deshace de los personajes anteriores demasiado rápido. Aún así, no puedo negar que el inicio contribuye bastante al tono general que maneja la cinta. Pero antes de continuar, un pequeño inciso. Decir que la producción de Alien 3 fue algo caótico sería quedarse corto, con un guión que fue reescrito varias veces y que ni siquiera estaba listo cuando se comenzó a grabar la película, sin mencionar la presión constante que sufría el director novato David Fincher, a quien el estudio no le dejaba plasmar su visión en la película. Con todos estos problemas, Alien 3 al final terminó por ser un extraño híbrido de varias ideas junto a una dirección bastante reprimida. Menciono esto para dejar en claro que para este análisis no voy a justificar o explicar el porqué de algunas ideas planteadas en la historia, ya que ese es un tema más relacionado a la producción de la película. Una vez aclarado eso, procederé a refrescar su memoria resumiendo el inicio de la historia. Luego de que la cápsula se estrellara en un extraño planeta, Ripley es rescatada por uno de los residentes y llevada a un lugar seguro. La protagonista ahora se encuentra en una especie de cárcel que también funciona como una instalación de fundición, y que para variar pertenece a la corporación Weyland-Yutani. Pero sin duda lo que más afecta a Ripley al inicio de la cinta es enterarse de la muerte de Newt. Todo este conjunto de elementos nos deja muy en claro el tono deprimente y pesimista de la película, y no lo digo solo por los eventos trágicos que rodean al personaje de Ripley, sino también por el nuevo escenario, que es una prisión habitada por criminales bastante perversos.
La película en todo momento tiene ese aura hostil y conflictiva, donde solo algunos personajes parecen tener algo de cordura. El padre Dillon, por ejemplo, quien parece ser el único en el lugar que tiene sus principios bastante claros, salvando a Ripley de unos presos que intentaban forzarla. Aún así, el personaje no se vuelve un aliado hasta muy avanzada la película, teniendo con Ripley una relación algo tensa. En lo que respecta al género de esta película, Alien 3 intentó volver al terror que hizo brillar a la primera cinta, y elementos como la locación o la falta de armas contribuyó un poco a esto. Pero entonces surge la pregunta, ¿Alien 3 funciona como película de terror? Si puedo ser sincero, yo creo que no. A simple vista la saga parece haber vuelto a los orígenes, y aunque la película sí presenta algunas escenas de tensión, en términos generales te das cuenta de que el enfoque de Alien 3 no es el terror. Alien 3 es un drama. Antes mencioné cómo la película todo el tiempo transmite un aura conflictiva, y esto se debe a que en varias escenas vemos a los personajes discutir, no solo con Ripley, sino también entre ellos. A diferencia de las películas anteriores, donde la empatía por los personajes era muy importante, en Alien 3, debido a la naturaleza de los presos, nuestra percepción de ellos no puede ser igual. Siguiendo con la historia, luego de llegar a la prisión, mientras espera ser llevada por la compañía Weyland-Yutani, Ripley sospecha que la razón por la que la cápsula se estrelló en el planeta tiene que ver con el alien, suposición que obviamente termina siendo cierta. Hasta ese momento el personaje de Ripley se encontraba de duelo por la muerte de Newt, y aunque como dije antes, esta idea se introduce de manera abrupta, las consecuencias de este suceso a mi parecer sí que están bien representadas en la película. Se nota el esfuerzo por querer trabajar esta nueva faceta en el personaje de Ripley, cosa que, para variar, también contribuye a la deprimente atmósfera. Destaco la escena del funeral de Newt y Hicks como el momento que mejor representa el tono de la película, ya que a la par de este momento también presenciamos el nacimiento del xenomorfo, que en esta ocasión sale de un perro. El momento es acompañado por diálogos bíblicos que junto a las imágenes le dan un carácter poético a la escena, el fin de una vida y el nacimiento de otra. Hago otro inciso aquí. Como algunos sabrán, o no, Alien 3 tuvo dos versiones, la original que se estrenó en cines y la edición extendida que llegó en 2003. Por lo que la escena del funeral varía dependiendo de qué versión mires. Aún así, la idea general se mantiene en ambas versiones. Creo que ya he dejado más que claro la dirección en la que apunta a la película, pero tampoco puedo ignorar otro elemento igual de importante, y que le da el nombre a esta saga, el alien. Por lo que surge la duda de si el xenomorfo se adapta bien a este tono. En la primera y segunda película de la saga, la naturaleza del xenomorfo había quedado bastante clara, y lo que definía el género de las cintas era el contexto en el que se ponía la criatura. En la primera película, la tripulación Nostromo se encontraba casi indefensa y acorralada por una criatura letal y desconocida. En Aliens el regreso, los Marines iban a una misión de rescate en un terreno incierto, pero listos para el combate. En estas dos películas, el escenario y naturaleza de los personajes son bastante importantes, por lo que el caso de Alien 3 es algo peculiar. Una vez más la criatura acorrala a un grupo de personas, solo que en esta ocasión estamos hablando de criminales culpables de actos horribles. Esta información hace casi imposible empatizar con ellos de primera mano. Los deshumanizamos y no sentimos pena al ver cómo el xenomorfo se los carga uno a uno. Y si hablamos de la locación y cómo se desenvuelve aquí el xenomorfo, también noto algo raro, ya que no siento que la criatura y la prisión sean compatibles. Si recuerdan, en las películas anteriores, siempre estuvo presente una sensación claustrofóbica. En la primera porque los personajes no tenían a dónde ir, y en la segunda porque debido al número de criaturas, los personajes se veían acorralados. En Alien 3 es todo lo contrario, estamos en un planeta, un lugar enorme y solo hay una criatura. No digo que esto haga imposible generar tensión o hasta terror, pero sin duda limita bastante las escenas con el xenomorfo y lo que transmiten. Por otro lado, a nivel técnico, también hay un retroceso considerable, ya que la marioneta que se usó para representar al xenomorfo en la película, por momentos llega a verse realmente mal. Aún así, no todo es malo, ya que como muchos sabrán, es en Alien 3 donde vemos una de las escenas más icónicas de la franquicia, escena que ha sido homenajeada más de una vez, aquella donde el xenomorfo encara a Ripley pero la deja vivir, ya que dentro de ella está por nacer una reina alien. Una decisión tan osada como interesante fue la de marcar el destino final del personaje. Aquella mujer que había derrotado a una reina alien en la cinta anterior, ahora se ha convertido en el huésped de aquella criatura que tanto odia. Una idea interesante que la película sí se toma el tiempo de desarrollar. Como si el saber que su vida está sentenciada no fuera suficiente, Ripley también descubre que la compañía Weyland-Yutani no solo viene al planeta a rescatarla, sino que vienen por el xenomorfo, una vez más con la intención de estudiarlo y convertirlo en un arma biológica. La protagonista sabe que esta criatura no puede caer en manos humanas, ya que solo estarían propagando la muerte por el universo. Es entonces que el personaje se plantea un nuevo objetivo: destruir cualquier rastro de la criatura, incluyéndola a ella. Aquí el pesimismo que mencioné antes llega a su punto máximo, se cierran las posibilidades de cualquier final feliz para el personaje, lo que vuelve a las acciones finales de Ripley su último deseo antes de morir.
Su personaje es puesto en una situación nunca antes vista y aún así no pierde su identidad. El momento en el que se decide acabar con la criatura y su sacrificio final son cosas que la Ripley que conocemos haría sin duda. En ese sentido, la película hace un buen trabajo con su personaje, muy a pesar del ritmo lento del inicio. A pesar de lo que mencioné antes sobre el xenomorfo y cómo este no termina de adaptarse bien al tono de la película, el enfrentamiento final sí que es bastante memorable, ya que en vez de enfocarse a lo que pueda pasarle a los presos, la atención radica en lo que puede pasar si la compañía Weyland-Yutani se apodera del xenomorfo, y es eso lo que Ripley quiere evitar. Debido a esto, es posible acabar con la vida de los personajes y aún así generar tensión en las escenas. El foco principal no está en si ellos viven o mueren, sino en usar sus vidas para una causa importante. Eso no evita que lamentemos la muerte de algunos personajes como el padre Dillon, quien de igual forma se sacrifica para darle tiempo a Ripley y que ésta pueda matar al xenomorfo. Como dije antes, la muerte de Ripley en la película se siente como una decisión natural del personaje, teniendo en cuenta la situación actual y todo lo que le ha pasado. Además de darle un cierre al personaje, su final también cambia un poco la percepción que teníamos de ella, ya que su muerte la hace más humana. Ripley, la última tripulante de la nave Nostromo que venció sus miedos y se enfrentó al xenomorfo más de una vez, al final no pudo escapar de un destino trágico. Pero eso sí, luchó hasta el final y se llevó el legado de la criatura con ella, impidiendo que cayera en manos humanas. Ya sé que esto no sirve de nada en la siguiente película, pero ese es otro tema. Aún con lo desastrosa que fue su producción, Alien 3 destaca al ofrecer ideas de lo más interesantes, descuidando algunos aspectos, pero otros sin duda están bien trabajados, y es por eso que a mi parecer es una película que aún vale la pena ver. Cuando se estrenó en cines, Alien 3 tuvo una recepción bastante mixta, lo suficiente como para romper la racha que había tenido el estudio con las películas anteriores. Aún así, la Fox estaba decidida a darle otra oportunidad a la franquicia, y en el año 1997 llegaría Alien Resurrection. Aunque la realización de esta película no fue tan caótica como la anterior, de igual forma hubieron varios cambios antes de llegar a la versión final de la película, que una vez más había cambiado su enfoque. Ubicada 200 años después de la muerte de Ripley, unos científicos militares crean con éxito un clon de la mujer y extraen de ella una reina alien. Su objetivo con esto es criar a la reina utilizando los huevos y a los xenomorfos como armas biológicas, lo que obviamente desatará el caos en la nave y dará comienzo a la pesadilla una vez más. La muerte de Ripley en la película anterior no evitó su regreso para esta entrega, por lo que automáticamente surge la duda de si fue esta una buena idea, y honestamente yo creo que no. Entiendo muy bien que en este punto Ripley se ha vuelto un personaje icónico para la saga, pero sabiendo que la película anterior ya le había dado un cierre total a su arco, que en esta película la veamos volver una vez más, ya empieza a sentirse cansado. Y digo volver entre comillas, ya que en teoría no es la misma Ripley, algo que la película deja muy en claro y que más adelante se volverá un problema. Empecemos hablando del concepto de clonación que introdujo la película. Por sí solo no es algo malo, sino todo lo contrario, ya que va en sintonía con el mundo de ciencia ficción de la franquicia. El problema real es que a lo largo de la película no se aprovecha esta idea al máximo. El personaje de Ripley en gran parte de la cinta se la pasa soltando frases realmente vergonzosas y pareciera que el hecho de que ella sea un clon no le afecta demasiado. So, who do I have to fuck to get off this boat? La única escena que medio trabajó esto ocurre a mitad de la película, cuando Ripley llega a un laboratorio y descubre que ya habían intentado clonarla antes. Los resultados de esto son cuanto menos perturbadores, incluso llegando a matar a uno de sus clones fallidos. Esto en un acto de piedad al ver que estaba sufriendo, aunque nunca entendí por qué la mató con un lanzallamas, siendo que esto es más doloroso. La idea en la escena es buena, pero debido a la actitud que tenía el personaje antes de llegar ahí, no se siente tan impactante. Termina sintiéndose como una excusa barata para atraer de nuevo a Ripley, cosa que no ocurrió en la película anterior, donde el inicio es igual de chocante, pero las consecuencias de esto son trabajadas, ya que ahí vemos a una Ripley realmente afectada por la muerte de Newt. En Alien Resurrection, la protagonista es básicamente nueva, y aunque tiene un trasfondo interesante, este no se trabaja, haciendo que el personaje pase sin pena ni gloria. Siguiendo con la historia, la película nos presenta a un grupo de mercenarios que acompañarán a Ripley durante toda la película. Este grupo tenía como tarea secuestrar personas en hipersueño y entregárselas a los militares, quienes usarían sus cuerpos para darle vida a los xenomorfos. Entre los mercenarios hay una chica llamada Cal, interpretada por Winona Ryder, quien tiene sus propias razones para llegar a la nave. La impresión general que tengo de estos personajes no es demasiado buena, pero hasta cierto punto lo entiendo. Para explicar mejor esto, primero debo hablar del tono general que maneja Alien Resurrection, que en esta ocasión es más ligero y menos denso que en Alien 3. En ese sentido, esta película es mucho más directa, sabe a lo que va y no ofrece mucho más que eso. Es fácil darse cuenta que la acción es su principal enfoque. La película aprovecha muy bien esto y nos entrega escenas bastante interesantes, siendo la persecución bajo el agua la mejor de la película a nivel visual, con un CGI que de verdad no está nada mal para la época.
Aunque el apartado técnico de la película está bien cuidado, debo decir que no ocurre lo mismo con el guión, haciendo que veamos escenas y diálogos bastante ridículos que también afectan a los personajes, incluyendo a la protagonista, creando una atmósfera bastante rara. El personaje de Ron Perlman, conocido por interpretar a Hellboy, ejemplifica muy bien esto, ya que en toda la película no se sale del cliché de tipo fuerte y rudo que se la pasa gritando a todo el mundo. El personaje de Winona Ryder, Cal, parecía ser la excepción, ya que más avanzada en la película descubrimos que ella es en realidad un androide, algo interesante pero que de nuevo se queda a medias. El personaje no aporta mucho al desarrollo de la protagonista ni tampoco brilla por sí sola. Lastimosamente al final Cal termina siendo un personaje poco memorable. Su relación con Ripley se siente muy superficial y carece de impacto. De nuevo esto por culpa de unos diálogos muy torpes. Y para terminar con los personajes, también debo decir que hay unos que pasan muy desapercibidos. La escena bajo el agua es genial, no lo niego, pero es justo ahí donde muere un personaje que te olvidas por completo que estaba ahí. Un personaje que no fue presentado correctamente y que apenas tuvo diálogos. En lo que respecta al alien y su papel en la historia, como dije antes, esta es una película de acción, y hay escenas bastante interesantes, pero la sensación de peligro deja mucho que desear. Tiene algunos momentos de tensión por supuesto, pero no terminan por crear ninguna atmósfera, y en una película de Alien esto es algo que no se puede ignorar. Creo que no me equivoco al decir que lo que la gente más recuerda de Alien Resurrection es la aparición del xenomorfo híbrido, también conocido como el Neoborn, un aporte bastante interesante para la franquicia y que le dio algo de identidad propia a la película. Lo más llamativo de esta criatura es por supuesto su relación con Ripley, donde la criatura no ataca directamente a la protagonista, ya que la reconoce como un familiar, una de las ideas más bizarras de la franquicia hasta ese momento. El enfrentamiento final de Ripley con esta criatura destaca por lo creativa que es, regalándonos una muerte bastante original. Luego de acabar con el alien, Ripley y los demás personajes llegan a la Tierra, que al parecer ha sido abandonada por la humanidad, terminando la película con un final abierto. Debo ser sincero y decir que esta película no es mi favorita. La palabra que mejor podría usar para describirla es que es simplona. Ideas interesantes, desde luego, pero una película no se puede sostener solo con ideas. Aún así, reconozco por qué puede llegar a gustarle a ciertas personas, ya que tiene buenas escenas de acción, es fácil de digerir y en ese sentido no se vuelve aburrida casi nunca. El apartado técnico aquí está mejor cuidado que en Alien 3, algo que se agradece ya que ese es un aspecto muy importante, sin mencionar que aporta elementos nuevos como lo son el híbrido o los poderes de Ripley. El lore es importante en una película de Alien, y añadir nuevos conceptos puede hacer aún más interesante su mundo, todos sabemos eso, pero también sabemos que la criatura y su diseño no fue lo único que hizo brillar a las dos primeras películas, sino el cuidado que se le puso en varios aspectos, haciendo que su calidad sea notable desde varias perspectivas. Alien Resurrection es una película simple pero funcional, y dependiendo del espectador, puede ser una película muy mediocre o una muy disfrutable. Alien 3 y Alien Resurrection al final te dejan sensaciones bastante diferentes, aunque ambas tienen premisas simples, el cómo abordan la historia y los temas no podría ser más opuesto. Mientras que Alien 3 construye su atmósfera tan marcada, Alien Resurrection es más directa y fácil de digerir. En ese sentido, es esta última quien más fácil la tiene, ya que no se preocupa por desarrollar personajes o generar tensión, enfocándose más en la acción y en un buen ritmo. Esto que para algunos puede ser algo bueno, para otros es todo lo contrario, ya que hace que la película se vuelva más genérica, teniendo una premisa y un desarrollo igual de simple. Alien 3 apuesta por algo diferente, trabajando más el arco de Ripley, con escenas más complejas y dándole un cierre a su personaje. Su punto más flojo vendría a ser el desempeño del xenomorfo en la historia, dándole poco tiempo y a veces forzando su interacción. Aún así, la ambientación que tiene junto con su final, sin duda la hacen destacar mucho. Ninguna de las dos termina por ser totalmente mala, pero tampoco diría que son excelentes. Esto depende de los gustos del espectador y de lo que esté dispuesto a pasar por alto. Por ejemplo, si no te molesta una película con un ritmo lento y poca acción, Alien 3 es bastante recomendable. Por otro lado, si lo que buscas es una historia de acción simple con elementos nuevos, Alien Resurrection no tiene desperdicio. Personalmente yo disfruto muchísimo más la tercera, la considero una buena película y su ritmo lento no me molesta para nada. De Alien Resurrection no puedo decir lo mismo, los diálogos, Ripley y cosas como esta no me dejan disfrutarla por completo y honestamente prefiero no volver a verla. Si te gustó el video ya sabes qué hacer, yo soy Mitenai y nos vemos en otro video. Chao.